Sí, gracias, Asun. La verdad es que, bueno, no solo que estéis hoy en esta rueda de prensa y que nos acompañéis en el Congreso, vuestra experiencia, no sé, a nivel internacional, ¿no? Y lo que podéis aportar a este Congreso es impresionante. Y por otra parte, bueno, los datos, que como ha empezado Asun, ¿no? En la rueda de prensa, que los datos hay que darlos y es importante. Y hay que equipararlos muchas veces porque a la sociedad le cuesta entender en valores naturales, ¿no? Digamos, ¿no? Cómo se cuantifica eso, ¿no? Entonces muchas veces hay que equipararlos a los económicos, a los productivos, a tal, para que podamos hacernos a la idea del alcance de la necesidad de proteger, ¿no? Y entonces, bueno, pues que es uno de los motivos. Por eso cuando se empezó a gestar todo esto del Congreso, los ejes transversales del Congreso los teníamos clarísimos y eran Red Natura y fotovoltaicas y eólicas, ¿no? En definitiva, el impacto de las renovables. Y se pueden como mezclar incluso, ¿no? Parece como que va unido. O a veces nos han preguntado incluso los medios y tal, oye, pero esto es el impacto de las renovables en Red Natura. Bueno, no solo en Red Natura, ¿no? Ya se explicará todo, ¿no? O sea, al final se trata un poco de buscar un equilibrio, ¿no? De dónde se instala todo este despliegue de renovables que, como también anticipaba, es necesario. Y luego, pues la intervención de Puri me ha gustado mucho en el aspecto, bueno, pues eso, como de volver a la escuela, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que volver a la escuela. Entender los procesos naturales desde el inicio es esencial para entender lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, mi intervención va un poco más orientada en el Congreso, ¿no? Y en la necesidad de esto, ¿no? Al final estamos aquí para presentar el primer Congreso de Energías Renovables en Natura 2000. Tenemos la suerte de haber podido, la suerte digo porque también nos ha costado y nos está costando mucho porque nuestra entidad es muy pequeñita para organizar un congreso de carácter ibérico. La suerte es que tenemos a grandes expertos y expertas y a entidades que nos dan fuerza y de hecho, por ejemplo, el Consejo Ibérico, ¿no? Que aunque, como decía Puri, hace unos años no necesitaba presentación, pero por desgracia hoy sí. Eh, Nos reuniremos los días 20 y 21 de abril en Mérida, como decía, ¿no? A más de 30 expertos y expertas en energía, medio ambiente, conservación y desarrollo. Es un gran esfuerzo organizativo para una asociación como ADENES y el Consejo Ibérico de la Defensa de la Naturaleza, del que nuestra organización forma parte. Hemos contado con la colaboración, por suerte, ¿no? De instituciones públicas también, como el Ayuntamiento de Mérida y la Diputación de Badajoz, que nos suelen ayudar en diversas ocasiones. Organizaciones de prestigio internacional como SEO, que está aquí con nosotros, la Fundación Naturaleza y Hombre, que no ha podido acompañarnos y esperemos que pueda estar en la presentación de Congreso. Y el Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ha tenido mucho que ver con que esto saliera adelante, ¿no? Porque ha sido también un punto de unión entre nuestras entidades, ¿no? Porque es donde nos solemos reunir, nos solemos ver y gracias a ellos, ¿no? Se pueden preguntar el motivo, qué motivo va a reunir en Mérida responsables de Agencia de Extremadura de Energía, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras instituciones españolas y portuguesas responsables de sostenibilidad y cambio climático de la Administración extremeña, incluso asociaciones conservacionistas de toda la península. La respuesta es sencilla. La preocupación por la extensión de las energías renovables, sobre todo eólica y solar, y la degradación de los espacios naturales, junto con la enorme biodiversidad de la península ibérica. Somos conscientes de la importancia de este tipo de energías para la lucha contra el cambio climático, ya lo ha comentado Asun, y la independencia energética. Sin embargo, a la organización del Congreso nos preocupa y mucho que este desarrollo no se haga a costa de los espacios protegidos o del suelo, ya que el deterioro de estos espacios supondría una pérdida de riqueza natural, paisajística e incluso cultural muy difícil de recuperar. Y por eso desde la organización de este importante evento consideramos que es necesaria una planificación, que también se ha hablado, y un marco jurídico institucional que permita un despliegue ordenado de las energías renovables en el territorio ibérico.
para evitar daños colaterales indeseables. Ya lo estamos viendo. La degradación de espacios y la pérdida de biodiversidad, que no olvidemos, son herramientas complementarias a la energía sostenible para la lucha contra el cambio climático. También se pueden preguntar dónde van a instalarse, si no, las plantas fotovoltaicas o los parques eólicos. Bueno, pues en este congreso se plantearán posibles soluciones a este dilema. Pero os puedo adelantar que desde la organización apostamos por el aprovechamiento de las infraestructuras ya existentes, lo ha comentado hace un rato Puri, no atendiendo a las demandas de los promotores, como en la actualidad, sino a los intereses del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, pues aprovechando tejados urbanos o industriales, taludes de las carreteras, zonas mineras fuera de explotación, vertederos, escombreras, canales, invernaderos, o sea, hay muchísimas alternativas. Zonas que han sido ya estudiadas y planteadas por diversas plataformas, asociaciones y colectivos. Y esto no son palabras vacías. Ya se están haciendo proyectos en esta dirección. Por ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra trabaja en un proyecto piloto para cubrir 9 kilómetros del Canal de Navarra con paneles solares. Además de aprovechar la energía solar, se evita la evaporación del agua y se prevé abastecer de energía a la mitad de los edificios institucionales del gobierno foral. ¿Se imaginan algo así a nivel ibérico, con los canales e infraestructuras que existen? Porque lo que no es lógico es que no aprovechemos esta infraestructura que ya existen para colocar estas instalaciones y lo hagamos a costa de nuestros espacios protegidos. Que hagamos un mal intentando hacer un bien. No debemos olvidar que la disminución de las emisiones de CO2 no puede nunca justificarse destruyendo ecosistemas y especies. Y de todo esto se va a hablar en el Congreso, con tres objetivos muy claros. Dar a conocer y analizar los impactos ambientales derivados del despliegue de la energía renovable sobre la biodiversidad. Avanzar en políticas y estrategias comunes que compatibilicen la producción de energía con la conservación del medio ambiente. Recalcar el gran valor que poseen los espacios que configuran la Red Natura 2000 ibérica. Porque recordemos que en España la Red Natura 2000 ocupa un 30% del territorio terrestre y en Portugal el 21%. Pero desde la Unión Europea no dejan de llegar apercibimientos por una deficiente gestión en dichos espacios protegidos. La Comisión Europea pide que se adopten las medidas necesarias para proteger y gestionar adecuadamente la Red Natura 2000 y adoptar las medidas necesarias para cumplir los objetivos de conservación. Y esto es muy importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Cabe recordar que la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea establece entre sus objetivos la protección jurídica del 30% de la superficie terrestre y el 30% de la marina de la Unión Europea, como mínimo, e incorporar corredores ecológicos dentro de una auténtica red transeuropea de espacios naturales para 2030. Porque la naturaleza, que por cierto me ha gustado mucho también lo que ha dicho Puri, se está empezando a dejar de utilizar la terminología, o sea, el nombre, la naturaleza, ¿no? Siempre el medio ambiente, pero la naturaleza es muy importante que sigamos utilizando ese término. Y la naturaleza está conectada. La importancia de que este congreso sea ibérico también es una importancia de conexión transfronteriza, ¿no? O sea, como aquí las barreras, muchas veces las normativas jurídicas y demás que puedan existir, en este caso la naturaleza no entiende de esas barreras. Y eso deberíamos, en estos casos, por la importancia de la protección, deberíamos saltarnos, ¿no? Y bueno, como ven, en este primer Congreso Ibérico de Energías Renovables y Renatura 2000 es absolutamente necesario, yo diría que urgente, porque las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil en general, tanto de España como de Portugal, debemos pararnos, debemos analizar, reflexionar y proponer estrategias inteligentes que nos ayuden a superar la dependencia energética, luchar contra el cambio climático y conservar nuestros espacios naturales y nuestra biodiversidad. Es una forma de combatir el calentamiento global, pero también es un derecho a un desarrollo sostenible, para legar a quienes vienen en un futuro al mundo, al menos tan diverso como el que hemos heredado las personas que vivimos en la actualidad. Qué mínimo que eso, ¿no? Y me gustaría, además, después de todo esto, aprovechar que hoy tenemos vuestra atención de tantos medios. Muchísimas gracias por venir. Y por supuesto, si me lo permiten mis compañeras, por la temática un poco del Congreso, me gustaría dar la enhorabuena a todos y todas las compañeras de ADNEX y del Grupo de Trabajo de Impacto Ambiental, en especial,
en el cual incluyo, por supuesto, a nuestra abogada experta en materia ambiental, María Ángeles López Lax, por la reciente sentencia que tiene mucho que ver con esto del Tribunal Supremo, que impide la instalación de macroplantas en el suelo no urbanizable de protección de llanos, en Cáceres. Perdón. Muchas gracias por vuestra experiencia, por vuestro incansable trabajo. Además, su mayoría voluntario y sin remuneración, por desgracia. Trabajo que deberían hacer las diferentes administraciones, como es el conocimiento de la ley, para evitar tener que estar constantemente denunciando y haciendo de policías desde las ONGs. Es muy triste que tengamos que estar siempre así. Porque consideramos que la administración y nuestros políticos deberían actuar siempre de manera ejemplar y respetando la ley y a la ciudadanía. Y bueno, pues con esto me gustaría terminar mi intervención y espero y deseo que este congreso sobre todo tenga una gran importancia y relevancia a nivel de aprendizaje y de datos y bueno, y esperemos de asistencia, ¿no? Muchas gracias. Vale, muchas gracias a los tres. Empezamos con el turno de preguntas. El Destino Vinagre del diario Hoy, voy a leer la pregunta y su comentario textualmente. Dice, me gustaría trasladar dos preguntas a Jorge Vega y a Asunción Ruiz, porque Seover Life ha intervenido de alguna manera en los grandes proyectos fotovoltaicos puestos en marcha en Extremadura, como la planta Francisco Pizarro. La región es líder en energía solar fotovoltaica y ofrece unas condiciones inmejorables por amplitud de terreno e insolación. Pregunta, ¿debe cerrarse el paso a nuevos proyectos fotovoltaicos en la región o hay espacio para más desarrollo renovable? Y la segunda cuestión, ¿cómo valoran las declaraciones de impacto ambiental que se están promulgando tanto por la Junta como por el Gobierno sobre parques fotovoltaicos? ¿Las ven laxas, con poco rigor o acertadas con las correcciones que se emiten para sus promotores? Si me empiezo yo. Sí, A ver, simplemente una apreciación. SEO no ha participado en ninguna planta fotovoltaica en ningún lugar. Nosotros, sino todo lo contrario. Me gustaría, lo digo porque hay veces que se confunde a la opinión. SEO lo que sí que ha hecho es un trabajo al que hacía mención Jorge, que muchísimas veces no es apreciado porque es un trabajo silencioso, que me gustaría decir que solamente entre el año 2019 y 2022 hemos hecho 800 alegaciones, 800, y no hacemos más porque es imposible. Y me gustaría decir que de esas 800 alegaciones, y es verdad, porque también creo que tenemos que decir que es cierto que ya la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas o renovables no están en espacios protegidos, la mayoría, pero deberían ser todas. Y eso es lo que no está sucediendo, porque todavía a día de hoy no se está respetando la naturaleza, como hemos venido diciendo los tres que hemos participado, y quiero decir que alrededor del 20% de esas alegaciones pues están afectando a espacios protegidos o a especies protegidas. Y algunas recientemente declaradas, por ejemplo, el día 7, recientemente declaradas en peligro de extinción, como es el sisón, algo que venía pidiendo SEO desde hace muchísimo tiempo. Lo que sí que hizo SEO en Pizarro es hacer unas alegaciones muy rotundas diciendo que Pizarro no podía afectar a un LEC de Sison y efectivamente retiraron toda una parte, redujeron esa planta en un porcentaje importante porque es que eso es que era imposible que se llevara a cabo. Pero solamente eso, es decir, trabajamos para que salvar a una especie recientemente declarada en peligro de extinción de que su LEC de reproducción fuera afectado por plantas fotovoltaicas. Lo digo con respecto a Pizarro en concreto. Y la siguiente pregunta, si me la recuerdas, perdona, es cómo veíamos... y debe cerrarse el paso a
a las renovables o hay espacios No, suficientes? a ver, yo en esto creo que SEO, y perdonad que hable de SEO en concreto, pero es que SEO lleva desde 1993 y desde el otro boom que hubo de renovables. Quiero recordar que SEO, por ejemplo, ha tenido parado el nudo de Villameca por Urogallo durante 20 años, diciendo que las renovables que necesitaban una zonificación vinculante. Y vinculante no son mapas orientativos, vinculante no es que los promotores decidan dónde. Y además es que necesitamos un despliegue de renovables rápido. Lo que SEO determina, siempre ha mantenido, y creo que es algo que cualquiera de los que estamos aquí puede decir, es que necesitamos ese despliegue de renovables modélico y urgente, y para eso hace falta planificar el territorio. Y planificar el territorio es decir, dónde no, o incluso mejor, dónde sí, y que se vayan de manera que damos seguridad jurídica, porque necesitamos las renovables, pero no estamos afectando a la naturaleza. Y esa zonificación vinculante que hemos incluso conseguido que sea norma, porque quiero recordarle a todos los que nos escuchan que las organizaciones ecologistas conseguimos que en la ley de cambio climático se introdujera la obligación de zonificar de manera vinculante para el despliegue de renovables. Esa zonificación vinculante está sin hacer por parte de muchas comunidades autónomas, porque entiendo que, bueno, pues no quieren dejar de tener inversiones, puede ser, pero aquí los que estamos somos organizaciones ambientales, pero me gustaría decir que no somos ambientales solo, somos sociales, estamos defendiendo el territorio, su ocupación. Y por tanto, lo que necesitamos y lo que venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, y por favor, de verdad que esto no lo quiero decir, que lo digo desde la máxima humildad, pero SEO tiene un documento donde dice dónde sí, dónde no, otras muchas organizaciones. Entonces, pero claro, hay que dar seguridad jurídica, hay que regular. La planificación no solamente puede ser orientativa, tiene que estar regulada y hay que decir dónde sí y dónde no. Y al final, si no se hace, se genera desorden. Se genera rechazo por parte de la sociedad. Un rechazo que no merecen las renovables, pero claro, es que no son las renovables, es lo que estamos haciendo con las renovables, porque las renovables las necesitamos. Con lo cual, la propuesta es lo que estamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, una zonificación ordenada de dónde no pueden instalarse las energías renovables y dónde sí. Y ahí, efectivamente, hay que hay que definir el dónde y el cuánto en cada sitio. Porque además aquí se está compitiendo por el espacio y se nos olvida que tenemos una guerra de Ucrania, donde los cereales están subiendo de precio. Y lo que está sucediendo es que las renovables se están situando en las zonas, en los mal llamados secarrales, que tienen muchísimo valor, porque, bueno, los cereales están subiendo de precio. Entonces, lo que hay que ver es cuánto territorio de esos mal llamados secarrales podemos condenar cuando estamos importando cereales de otros lugares, porque ese es el territorio barato, cuando, como muy bien decía Puri, a ver, se han hecho, voy a dar un número y me estoy extendiendo en la respuesta, perdonadme, pero esta es otra de las peticiones que llevamos haciendo. No solamente no solo exclusivamente es ocupar espacio barato, es hacerlo bien y innovación. Las últimas estimas, que bueno, lo leí recientemente porque soy una firme defensora de que se utilicen infraestructuras ya construidas. La última estima que hay en Alemania de si en Alemania pusieran placas solares en todas sus vías de alta velocidad, la energía producida sería comparable a la de 4 o 5 centrales nucleares. Entonces, y de verdad que lo he leído en la prensa, ni siquiera es un dato, lo he leído en la prensa porque efectivamente, igual que ¿qué sucede con los invernaderos? ¿Qué sucede con los canales que mencionaba Jorge? Con lo cual, hay que hacer una zonificación vinculante, que dé seguridad jurídica a la inversión, que también la merece. Claro que sí, si es que necesitamos la inversión, necesitamos las renovables, pero ¿dónde
son útiles para la sociedad y donde no hipotecan nuestro futuro, que es la naturaleza. Con lo cual, renovables a partir de una planificación ordenada, orientada y dirigida y que sea vinculante. De manera que, porque cada vez que hay un rechazo social, estamos retrasando el despliegue. Cada vez que hay una judicialización, como la que comentaba antes, hay una moratoria encubierta. Pero claro, entonces, lleguemos a un acuerdo, hagamos una planificación, regulemos y permitamos que ese despliegue sea modélico y rápido y se haga bien. Gracias, Asun. Sí, Jorge, nos pide Celestino Vinagre del hoy que a ver si es posible extremeñizar y concretar en el caso de Extremadura la respuesta, ¿vale? Vale, bueno, en el caso de Extremadura, o sea, a la pregunta ¿debe cerrarse el paso o hay espacio? Hombre, por supuesto que hay espacio, ¿no? Para más renovables, tiene que haberlo. Pero bueno, ahí no me voy a reiterar en lo que ha dicho Asu, porque se puede llevar todo lo que ha comentado, se puede llevar a Extremadura igualmente, ¿no? El caso es dónde y que esté bien planificado, creo que es lo más importante. Pero mira, para eso precisamente los datos son importantes, ¿no? Y bueno, hemos recogido unos datos, unos aportes para que todo esto sea más visible, ¿no? Y que sepamos lo que ya hay, porque desde nuestra asociación y precisamente por encargo de la Fundación Naturaleza y Hombre, que también es colaboradora del Congreso para un proyecto que estaban realizando, hicimos un estudio del impacto, el impacto, los posibles impactos y las plantas que estaban ya construidas, pendientes en proceso de construcción y pendientes de permisos, ¿no? Y para que os hagáis una idea con los datos, para que no sea que lo digo yo, en Cáceres, por ejemplo, ya tenemos instaladas del orden de unas 94 instalaciones, grandes instalaciones, digamos, fotovoltaicas, ¿no? Que supondría una extensión de 15.222 hectáreas. En Badajoz, 134 instalaciones, que supondrían 16.820 hectáreas. En total, en toda Extremadura tenemos 228 instalaciones fotovoltaicas, lo que hace un total de 32.042 hectáreas. Para que os hagáis un símil, Monfragüe tiene 18.000, ¿vale? El Parque Nacional de Monfragüe. Entonces, yo creo que esto no se trata de que ahora desde las ONG digamos esto tiene que parar y tal, se trata de que podamos debatir, para eso está el Congreso. O sea, es que os invitamos a asistir al Congreso porque va a ser la solución y donde se pueden encontrar respuestas a todas estas cuestiones. Y los medios también, por supuesto, tenéis cabida en él. ¿Alguna preguntilla más? O no sé si nos hemos saltado algo. Acabo de preguntar en el chat si hay alguna pregunta más. Esperamos unos segundos. Vale, pues creo que está todo bastante claro y creo que los compañeros no quieren hacer ninguna pregunta. En cualquier caso, os he dejado en el chat también mi número de teléfono si tenéis alguna duda a posteriori. También subiremos esta rueda de prensa a la página de YouTube, ¿vale? Y os trataremos el enlace y también publicaremos la correspondiente nota de prensa. Para cualquier duda, insisto, ahí está mi número de teléfono y podéis contactar conmigo. Creo que no hay ninguna pregunta más. Asun, Puri, Jorge, yo creo que estaría todo. Muchísimas gracias. Gracias. Y buen día, buen viernes. Gracias, muchísimas gracias y en todo caso creo que al final es el impacto positivo que genera la naturaleza y el impacto positivo que generan las renovables para
que de verdad podamos, es una cuestión de supervivencia, es lo que nos debe hacer pensar. Hay sitio para todo, pero hay que hacerlo bien. Y esa yo creo que es la bondad de este congreso, ¿no? Buscar esa parte donde hay sitio para renovables y para la conservación de la naturaleza. Buen día para todos. Muchísimas Chao. gracias. Gracias. Buen La día. semana que viene Chao. nos vemos en Mérida. Adiós. Chao. Adiós.